Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué vimos el viernes? Estuvimos viendo que tener fe, ser fiel a la palabra de Dios, nos ayuda a obedecer sus mandamientos. Lo que hemos aprendido de este libro de Romanos que Pablo escribió fue que Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para llevar el evangelio de Dios a las naciones. El buen mensaje que el Señor había prometido desde el principio. Él nos había dado el buen mensaje de su palabra. Y todo lo que Pablo vivió, mire, fue una preparación para cumplir el llamado que él tenía de ir a las naciones llevando su palabra, que fue anunciada desde el principio, dijimos. Y mire, leamos algo que nos va a conectar con lo que estamos hablando. Está en Hechos y el capítulo 1, el verso 6, cuando el Señor ya está yéndose al cielo. En el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque en la palabra dice que cuando el Mesías venga, Él va a restaurar el reino. Él va a dar el buen mensaje. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús es el Mesías. Lo que ellos no sabían fue que en su primera venida no era ese el propósito. Es hasta su segunda venida. Eso es lo que ellos no han entendido todavía. El verso 7 dice: y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente el Padre puede saber esas cosas. Y el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese. ¿En qué año piensa usted que sucedió esto que el Señor está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos. Los estudiosos dicen que fue un poquito después de que el Señor ascendió al cielo. Fue antes del año 40, dicen ellos. El lugar, Jerusalén. Ahí sucedió esto, en la fiesta de Pentecostés, donde judíos de todo el mundo de ese tiempo llegaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Y ellos ahí creyeron en Jesús y comenzaron a anunciarlo. El Mesías ha llegado, el Mesías ha venido. Y propagaron su fe. ¿Por qué es importante saber todas estas cosas? Por todo lo que va a pasar después. Porque en el año 49 los judíos fueron expulsados de Roma, así como han sido expulsados de todos los lugares a donde ellos llegaron. En el año 70 los sacaron de su tierra, un exilio de 2000 años. En 1290 fueron expulsados de Inglaterra. 1492 la comunidad judía fue expulsada de España, de Polonia, de toda Europa. 1943 la Segunda Guerra Mundial. Hitler eliminó 6 millones de judíos. Y pudiéramos pasar un día completo dando fechas desde el año 70 hasta el tiempo que vamos, donde han sido expulsados.
estaba profetizado, estaba escrito que eso les iba a pasar a ellos, tenía que suceder. Por eso le llamaban el judío errante, porque no tenía un lugar fijo donde vivir. De todos lados, a donde ellos llegaban, los echaban. Y esta es la razón por la cual Pablo va a conocer a un matrimonio, Priscila y Aquila. Fíjense, eso está relatado en Hechos capítulo 18, el verso 1 y 2, se los leo, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y si leemos el verso 5, vemos que Pablo ya está predicando. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Solo pongámonos a pensar. Pablo había sido fariseo, había estado en el concilio. Imagínese, bueno, en la Biblia está todo escrito, las veces que lo apedrearon, que lo latillaron. Todo, ahí él describe ahí todo lo que él ha pasado. Él ya estaba predicando ahí, fíjese. Entonces nos habla que ya estaba predicando y él quería ir a Roma. Y en Roma se había formado una comunidad de judíos y gentiles que fueron, los judíos fueron sacados. Como dice la historia, en el año 49 tuvieron que salir. Los echaron de Roma, los sacaron. Y se dice fácilmente, pero solo imaginémonos el tener que irnos de un lugar donde hemos hecho una vida, donde tenemos nuestra casa, nuestros hijos y todo, y tenemos que irnos de ahí, de ese lugar. Entonces, imagínense, con una maleta, así como salieron de Alemania, con una maleta, con lo indispensable nada más. Fíjese. Y usted conoce la historia. Pero en el año 54, el mismo Claudio que los había echado, les permitió volver de nuevo. Y ahí está esa comunidad que se había quedado con los gentiles que no se habían convertido al judaísmo. Estaba esa comunidad ahí. Y es cuando empieza el conflicto entre judíos y gentiles por el liderazgo, dividiéndose por muchas cosas, por lo que comían, por las fiestas, por muchas cosas, fíjese. Y Pablo, en ese tiempo, es cuando él va a llegar ahí a Roma, llevando la palabra de Dios en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso usted lo puede encontrar, por falta de tiempo no puedo leerlo, pero si se va al capítulo de Hechos 28 y empieza a leer desde el 17, se va a ver lo que estamos hablando aquí. Dios tenía un plan para el apóstol Pablo. Lo apartó y lo preparó. Fíjense, todo lo que pasó en la vida de Pablo fue para cumplir el llamado que Dios tenía para él. Si lo pensamos personalmente, absolutamente nada de lo que ha sucedido en nuestra vida que no sea para el cumplimiento, para lo que el Señor nos apartó. Todo lo que ha pasado en nuestra vida es un entrenamiento, porque el Señor nos llamó, nos apartó, para que nosotros también llevemos ese buen mensaje, fíjese, a donde nosotros vayamos, comenzando por nuestra casa. Entonces, si usted se recuerda, Pablo no andaba buscando a Jesús en el camino. Pablo andaba en su celo religioso, respirando amenazas de muerte. Dice que estaba caminando Pablo, pero ahí lo alcanzó el Señor.
Ahí lo alcanzó la gracia de Dios y le reveló a su Hijo para que le predicase a los gentiles, dice la palabra. Fíjese, el buen mensaje. Ese plan de Dios que estaba desde el principio. Ir en busca de las ovejas perdidas. Si leemos Ezequiel 34, usted lee todo ese capítulo, se va a dar cuenta. El 22 dice, yo, hablando Dios mismo, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja. Y desde ahí nosotros, desde leer ese primer verso, ahí ya vemos el nombre de nuestro amado Jesús, porque dice yo salvaré. Y el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua y significa salvación. O sea, desde ahí ya nosotros vemos que el nombre de Jesús está. El verso 23 dice, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, y él les será por pastor. El Señor iba a levantar a un descendiente de David, esto es Jesús, ya lo sabemos, para juntar a las ovejas que estaban perdidas de la casa de Israel. Jesús hablando. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Si usted esta mañana está oyendo la voz del Señor, usted es oveja del Señor y Él la está buscando y Él la está llamando. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Somos llamados a ser santos, a estar apartados para Él. Fuimos elegidos, mire, para poder participar del reino de Dios. Si leemos Hebreos 12, el verso 14, dice, seguid la paz. Nos está aconsejando cómo vivir. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dice que debemos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, si somos seguidores de Él. Ser santos es estar apartados para Él. Si regresamos al libro de Romanos, el verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto nos hace pensar que Pablo estaba preocupado por todas aquellas personas que estaban viniendo al Señor. Y dice que él oraba y rogaba al Señor para que ese evangelio fuera recibido en buena tierra. Que nuestro corazón sea buena tierra para que fructifique, para que dé fruto la palabra de Dios en nosotros. Esto nos dice Pablo, que estaba en contacto con esos creyentes de Roma. Él está orando por ellos y si usted se da cuenta en este capítulo, él está pidiendo ir a verlos, fíjese. Por lo mismo, Pablo expresa su gratitud a Dios. El verso 10 dice, rogando que de alguna manera venga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjese, deseaba Pablo con todo su corazón ir a verlos. El verso 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fíjese. Entonces entendemos que Pablo quiere llevarles algo que no es de él, es del Espíritu Santo, porque está hablando de un don espiritual. Entonces, él quiere llevarle ese don a ellos. El verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire qué humildad la de Pablo para hablarles
a los creyentes, porque les hablaba de ser fortalecido juntos. Dice, porque dice esto es para ser mutuamente confortados. Fíjese, hablar de la palabra de Dios nos conforta, trae aliento y esperanza a nuestro corazón. Estar hablando de la palabra de Dios. Así que aquí lo dejamos, pero mañana seguimos de nuevo hablando de la vida de Pablo y de lo que hizo obedeciendo todo lo que el Señor le había pedido. Así que vamos a darle gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado. Únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu precioso nombre, agradeciendo que nos instruyas verso a verso, Señor, para estar más cerca de ti, porque eso trae luz, alegría, trae paz a nuestro corazón, nos abre el entendimiento tu palabra, Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo para que puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen más a ti, porque es la única manera de gobernar con tu paz y tu justicia. Estamos orando por la familia de Elaine, por la pérdida de su hijo. Yo te pido, Señor, que consueles a esta familia. Y te pedimos, Señor, por estas personas diagnosticadas con cáncer. Dinora con cáncer, Señor, apiádate de ella. Rosario con un cáncer terminal. Tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este país. Ayúdalo, Señor. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos. Apiádate de él, Padre. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano sobre ella, Señor. Por Luis Miguel García, sánalo, Señor. Ayuda a estas familias con esta enfermedad tan grave, Señor, te lo suplicamos. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que todo lo hacen con alegría de corazón. Mándale ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Padre. Llámalos por nombre, son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre amado. Yo te pido un milagro para su vida, Señor. Ayúdala, Señor. Dale riñones nuevos. Y a la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, Señor, mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las protejan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. No permita, Señor, que el enemigo ponga sus manos ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendición.